Benim annem öldü. Benim annem öldü. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Yali Kapkini? ¿Quién se despide de la serie? ¿O uno de los papeles principales abandonará la serie? ¿Qué pasará con Esme? ¿Esme perderá el bebé? ¿Y las respuestas a las preguntas más curiosas que hicisteis en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Karam debería abandonar la serie y no dañar más a los Korans, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de escenas que afectaron profundamente a la audiencia. Uno de los elementos más importantes que aumentó el ritmo de la serie fue sin duda la inclusión del personaje Karam en la serie. Sin embargo, quizás lo más intrigante para los espectadores es quiénes abandonarán la serie y cómo se desarrollará la historia en este nuevo episodio. ¿Quién se despide de la serie? El personaje de Karam se prepara para decir adiós en unos episodios como un elemento que añade peligro y acción a la historia de la serie. Karam había aparecido como estrella invitada en Kingfisher y había aumentado la tensión en la historia. El ataque que llevó a cabo en la mansión, especialmente sus planes de causar un gran daño a la familia y Fakat y Korhan, revelaron el lado peligroso del personaje. Sin embargo, la historia de Karam se está concluyendo para que no eclipse las historias de los otros personajes de la serie. La partida de Karam probablemente será dramática. Korhan puede ser asesinado por su familia o por el propio Abidin. En este punto, el asesinato de Karam por parte de Abidin puede profundizar aún más el remordimiento y el conflicto personal del personaje. Una escena así puede aumentar el poder dramático de la serie y brindarle al público un momento inolvidable. Sin embargo, lo que es seguro es que el personaje de Karam se despedirá de la historia en unos episodios y así el foco de la serie volverá a centrarse en la familia Korhan y Seifer. ¿Alguno de los personajes principales abandonará la serie? Los personajes principales como Seiran, Ferit y Suna parecen ser permanentes en la historia. Especialmente Seiran y Ferit, los personajes principales de la serie, y su historia aún no está terminada. El proceso de desarrollo de Seiran, junto con las transformaciones en su relación con Ferit, sigue siendo un punto focal para la audiencia. Además, los problemas psicológicos de Suna y sus esfuerzos por superarlos también son una parte importante de la serie. Aunque la escena del ataque en el último episodio fue un punto de inflexión para estos personajes, ninguno de ellos será eliminado de la historia. Mientras que el disparo de Seiran desencadena el cambio psicológico de Ferit, el proceso de recuperación de Suna ofrecerá esperanza y una nueva historia a la audiencia. Por este motivo, no se espera que ninguno de los papeles principales abandone la serie. ¿Qué le pasará a Esme? Esme se ha destacado como uno de los personajes más sensibles de la serie desde la temporada pasada. Los altibajos emocionales que experimenta Esme, especialmente con el bebé en su vientre, crean una narrativa con la que el público se identifica. Sin embargo, se cree que la historia de Esme puede tomar una forma dramática en el nuevo episodio. Un posible escenario podría ser que el bebé nonato de Esme pudiera resultar dañado. Este acontecimiento podría afectar profundamente a Esme y acelerar su colapso psicológico. De hecho, después del ataque a la mansión, Esme también podría resultar herida.
Eventos como la hospitalización de Esme durante este proceso, la pérdida de su bebé y luego llegar a un punto peligroso con respecto a su propia vida pueden causar momentos impactantes para la audiencia. Tal escenario puede parecer prematuro en este momento, pero el diagnóstico de cáncer de Esme la temporada pasada y los rumores de que abandonaría la historia traen esa posibilidad a la mente. Si tal desarrollo se produjera, el ritmo dramático de la serie aumentaría significativamente. Entonces, ¿Esme perderá a su bebé? Se considera que hay una gran posibilidad de que Esme pierda a su bebé. Esta pérdida podría llevar a Esme al punto de la locura. ¿Cómo saldrá Esme de esta situación aún no está claro? La historia puede ofrecer esperanza a la audiencia centrándose en la recuperación de Esme, o puede terminar trágicamente. Esto depende de los detalles que veremos en los episodios posteriores de la serie. La serie continúa impresionando a sus espectadores con su historia llena de drama. La despedida de Karam, la trágica historia de Esme y los conflictos que vive la familia Corhan son algunos de los elementos que profundizarán la serie. Se espera con gran entusiasmo cómo se concretarán estos desarrollos en los nuevos episodios. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que, en los próximos vídeos responderé a vuestras preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Esme podría morir después de tener a su bebé? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.